quiero preguntarle, ¿cómo le contó a usted su papá? Descríbame, cierre los ojos y recuerde esa escena. ¿Cómo fue desde el mismo instante en el que él le dijo, Jorge, tengo que hablar contigo? Vicky, es que no lo tengo que cerrar los ojos porque créeme que ese almuerzo lo tengo muy presente. Un día yo llevaba ya 2 semanas sin verme con mi papá por ocupaciones del trabajo. Y un día digo, hoy quiero almorzar con mi papá para saber cómo ha estado, para saber qué ha pasado. Llegamos a un sitio cerca al Consejo de Bogotá, nos sentamos, estábamos saludándonos cuando mi papá me dice, Jorge, necesito comentarte algo. Es más, ni siquiera había pedido yo todavía el plato de almuerzo. Y él me dice, Jorge, lo que te tengo que contar es que hace 3 días me nació un hijo. Vicky, yo quedé completamente frío porque no sabía qué responder y no sabía qué era lo que estaba sucediendo. Ahí llegó el mesero, nos dijo que queríamos almorzar, ni siquiera había visto yo la carta. Dije, deme lo mismo que mi papá va a comer. Y en medio de ese momento en que traían los platos, hubo cambios de tema en donde empezamos a hablar de otras cosas, pero en la mente no salía esa frase de Jorge, hace 3 días me nació un hijo. Después de eso me dijo, Jorge, hace 3 días me nació un hijo y te pido que seas tú el que le cuenta a tu mamá. Y yo todavía no lograba asimilar la primera noticia que era que le había nacido un hijo. Y ya se mezclaba con que le tenía que decir a mi mamá. Y finalizó diciéndome Jorge y se va a llamar Jorge Camilo. Ah, no, eso fueron tres golpes, por decirlo así, 3, sí, en ráfaga. Y uno tras el otro, que créeme que no tuve oportunidad para responder. Cuando me doy cuenta, ya me había acabado el plato de comida sin yo haberle dicho nada a mi papá. Se acabó el almuerzo, llamé a un amigo que en ese momento era concejal de Bogotá y le dije, espéreme en el consejo que necesito hablar con alguien porque me acaba de pasar algo que no me imaginaba yo que me iba a suceder. Y desde el sitio en donde almorcé, me fui caminando. Pero espéreme, ¿usted no le contestó nada a su papá? O sea, solo comió, no, ¿se paró y se fue o cómo? Estuve totalmente frío, Vicky. Mudo. La verdad, no sabía qué contestarle. Le contestaba las preguntas que me hacía que no tenían nada que ver con el hijo. Porque no lograba asimilar. O sea, yo seguía en mi mente como en modo avión pensando en Jorge, me acabo de nacer un hijo. Y después en pensar en cómo contarle a mi mamá. Yo decía, ¿cómo le voy a dar esta noticia cuando yo la he escuchado con la esperanza que ella tenía de retornar a su hogar al punto inicial? Entonces era ese estado frío de no saber qué hacer y me tomé ese camino hasta el consejo, que siempre son bastantes cuadras, caminando y pensando, y todavía no se me salía la frase de Jorge, hace 3 días me nació un hijo. Y así fue como yo recibí la noticia. Pero no le pidió explicaciones a su papá, no entraron. No le habló, no le dijo nada del tema. ¿Cuándo? Quedó así. Jairo, por eso es importante preguntarle, sigamos con este recorrido. Que se va para el consejo. Se va al consejo, llega, se encuentra con el amigo. ¿Y usted qué hace? Habla con el amigo y ¿qué pasa de ahí en adelante? Vicky, le comento lo que me está sucediendo. Él me dice que tengo que asimilar con mucha madurez la situación que me estaba pasando y que pensara mucho en mi mamá y que pensara en cómo contarle a ella. Yo te confieso, Vicky, a hoy yo no he entrado en la conversación con mi papá de cómo sucedió todo esto, ¿sabes? Yo no me he sentado con él a decir, bueno, papá, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo sucedió? ¿Estás en otra relación o no? No he tenido como el valor o la gallardía para hacerlo porque siento que hay heridas que tengo con mi padre que todavía no he cicatrizado y no he sanado por completo. Y por eso he estado en terapia y he estado en donde un psicólogo para intentar hacer esa sanación, para tener esa conversación. A hoy, 1 año después, no he tenido la conversación con mi papá para que me comentara cómo sucedió todo. ¿Y en qué momento decide entonces Jorge ya darle la noticia a su mamá? Usted nos dice que esa misma noche y la busca. ¿Esa misma noche? Esa misma noche yo me pongo, mira, es más, llegué hasta el Virrey. Me compré en el Starbucks del Virrey un tinto, me paré enfrente de la placa de mi hermano. Yo le dije, Luis, ¿pero por qué? ¿Por qué otro suceso más? O sea, ¿cuándo va a llegar a nuestra vida
la calma por completo, en donde no exista ninguna otra noticia, sino que ya vivamos cada uno nuestra vida. Hago un paréntesis porque de pronto suena feo, vuelvo y digo, no tengo nada en contra de mi hermano menor, solamente le voy a brindar amor, pero el hecho era decirle a mi hermano como tú eras el que se encargaba de balancear estos hechos entre mis papás, porque yo era la oveja descarriada. Ahora cómo voy a hacer yo para enfrentar a mi mamá y decirle, esa persona con la que tú viviste, con la que tú te casaste, con la que tú formaste un hogar, ya no está en la misma sintonía que tú porque pues ya tiene otro hijo por fuera. Caminé en el Virrey, decidí irme a la casa, llegué a la casa a eso de las 10:30 de la noche, mi mamá ya estaba durmiendo, pero yo dije, si no se lo cuento ya a mi mamá, no voy a poder dormir. Uf. Le dije, mamá, ven acá, bajemos a la sala, hablemos. Le intenté hacer una explicación que a veces la vida uno no la entiende y que los planes de Dios son perfectos y todo eso, hasta que mi mamá me dijo, ¿qué es lo que me vas a decir? Claro. Y ahí es donde yo le digo, mamá, mi papá acaba de tener un hijo hace 3 días. Lo que mi papá no contó en esa entrevista fue que él hasta a mí me pide ser el padrino de su hijo. Yo me niego a ser el padrino de Jorge. O sea, Camilo. ese mismo día, El del restaurante. Este fue el cuarto rafagazo. Es que no te lo alcancé a contar. Bien. Dios mío. En el restaurante. En el mismo restaurante, por eso era que yo no sabía qué responder. Jorge, me nació un hijo, tú le cuentas a tu mamá, se va a llamar Jorge Camilo y me gustaría que tú fueras el padrino. No tuve 2 minutos entre comentario y mi papá, por eso es que quedé completamente frío, Vicky. Pues claro. Obviamente yo le digo a mi papá que yo no iba a ser el padrino de Jorge Camilo, porque para mí eso sería faltarle respeto por completo a mi mamá. Él me entendió, comprendió la situación y pues Vicky, en eso nos encontramos en estos momentos. Oiga, Jorge, ¿qué le diría? Su hermanito está muy chiquito y como usted lo dice, pues él no tiene la culpa de absolutamente nada. Digamos, son cosas que pasan en la vida. Entiendo su impacto, entiendo el dolor de la mamá, entiendo la situación del papá, entiendo cuando dice, ya venía en camino, soy provida y no lo iba a perder, a echar a perder. Esas posiciones, cada una en su lugar, obviamente las comprendo perfectamente. Si el niño estuviera más grandecito o cuando esté más grande y pueda ver este video, ¿qué le dice a Jorge Camilo? ¿Qué le dice a su hermanito? Vicky, lo que yo he expresado es que él acá, yo gocé de tener un excelente hermano mayor. Luis Andrés me enseñó qué era la vida, Luis Andrés me enseñó a proyectarme, Luis Andrés me enseñó qué era o cómo orientarme hacia ser un mejor ser humano. Y yo no le puedo negar a Jorge Camilo esa misma situación o esa misma vivencia que yo tuve. Por eso a Jorge Camilo yo le diría que siempre va a contar con un hermano mayor, que tengo que explicarle que llegó en un momento muy difícil, pero que sin embargo acaba de encontrar a alguien en donde puede tener un apoyo, puede tener un amigo y puede tener un compañero para cuando él lo necesite y lo determine. No ha sido fácil el hecho de aceptar esta situación, porque como te digo, yo supe que era ser hermano menor, yo supe que era ser hijo único, pero nunca en mi vida me esperé y ya a esta edad no me había esperado ser hermano mayor, pero que igual acaba de encontrar a alguien que le puede brindar el apoyo que necesita a futuro.